Voy a seguir hablando de este tema de la protesta de los ciudadanos y ciudadanas que abogan por que se aprueben las 3 causales en el Código Penal. Y debo decir lo siguiente, ¿cómo era que se llamaba Girdalina Tatembrache. Girdalina. Le hice la pregunta. Constitucionalista. Le hice la pregunta y déjeme decirle por qué. Sencillamente porque cuando yo comencé ahorita a hablar del tema de los rosarios, yo dije que lo mejor del mundo es tú tener ideas encontradas con personas que defiendan su posición basadas en criterios y con personas que estén convencidos de que su posición está basada en algo lógico, aunque esté equivocada o aunque esté equivocado la contraparte con quien se mantiene el debate. En este caso, yo debo decir lo siguiente. No creo que la descalificación, está hablando alguien que es provida, porque yo soy cuasi conservador y nunca he procurado descalificar, ni lo haría, a aquellos seres humanos, ciudadanos, que están convencidos que lo que más le conviene al país es que se aprueben las 3 causales, o una cuarta, que yo entiendo que es una ilogicidad, porque cuando tú estás hablando de que cuando a una persona se le obliga a tener un embarazo en base a inseminación y entonces ahí puede, porque nadie, ninguna mujer va a participar en ese tipo de evento si no tienen los que la aplican, los que aplican esa técnica médica, si no tienen el consentimiento de la mujer. O sea, yo creo que poner eso ahí es poner eso de más. Que me perdonen lo que han hablado de ese punto, de esa cuarta causal. Ese cuarto causal. Miren, yo creo que aquí las descalificaciones en ninguna intervención de quienes apoyan las 3 causales pueden ser parte de todo lo que es la estructura de defensa de su propuesta. Como tampoco puede serlo para lo que apostamos a otra cosa. Sencillamente hay un debate de ideas encontradas sobre la posición de alguien que entiende que se puede interrumpir el embarazo por esa 3 causal y que eso no se vaya a convertir en una patente para que todo el que no quiera parir o tenga o quiera poner en práctica eso de forma olímpica, tenga de dónde justificar todo lo que hacen en estos momentos, aún estando prohibido el aborto en la República Dominicana, aún estando penalizado como está. Y yo creo que la discusión tiene que mantenerse y el debate al nivel que amerita este tema, porque ustedes entienden que tienen la razón y los que están en contra de las 3 causales también entienden tener la razón. Por eso no soy ni estoy de acuerdo con las descalificaciones, ni justificar mi posición descalificando la posición que plantean con mucho criterio lo que creen lo contrario a lo que yo creo. Y debo decirle que el llamado a protesta de la iglesia o de una parte de la iglesia no es una provocación. Es un derecho que tienen, como lo tienen ellas, para estar ahí apostada frente al Palacio Presidencial reclamando que le aprueben las 3 causales. Porque esto es una cancha donde participa todo el mundo desde el punto de vista de las ideas. Eso no es ninguna provocación. El llamado de la iglesia no es ninguna provocación. Van a llamar la atención para sustentar con lo que creen en eso y lo que son prohibidas su criterio, como ellas están reclamando las 3 causales. Entonces, ¿cuál es la provocación? No hay ninguna provocación. Aquí estamos en democracia. Estamos en democracia. Y yo le hice la pregunta porque sencillamente el presidente de la República ha dicho, mire, yo estoy de acuerdo con tal posición siempre que esto y esto y esto y esto y esto. Se conoce
Pasa que en la Cámara de Diputados la mayoría de los que estaban en esa comisión han dicho no se van a aprobar las 3 causales. Y dice un diputado que tienen votos suficientes para no aprobarlo, para discutirlo en otra ley, a menos que lo excluyan de la Constitución y de la propia legislación nueva, sigue estando penalizada. Pero en ese escenario del Congreso Nacional, querramos o no, se le bajen líneas políticas o no, es donde se va a aprobar o no ese código con las 3 causales o sin ella. Y debo decir que la iglesia no ha estado tan cerrada ni tampoco ha sido provocativa. ¿Ustedes saben por qué? El padre Jesús Castro acaba de decir que hagan un referendo, lo mismo que yo planteé el lunes pasado. O creo que fue ayer. Lo mismo que yo planteé, que nosotros planteamos aquí en la Z101. Si se está actuando con cierta ambivalencia en los sectores que son los que tienen la responsabilidad de aprobar o desaprobar las 3 causales, sencillamente que el pueblo dominicano determine a través de un referéndum si está de acuerdo con que los legisladores aprueben el Código Penal con las 3 causales o no. O sea, la iglesia no se ha cerrado. Yo creo que se está cediendo, se está flexibilizando el debate en este tema. Se está flexibilizando. Todas las partes tienen que flexibilizar. Y yo creo que también lo que están reclamando las 3 causales tendrían que optar por hacer el mismo planteamiento que la iglesia. No creer que el criterio del que está de acuerdo no se puede imponer en base a la presión de cualquier naturaleza. No, hay que buscar una salida democrática a este tema. Porque hay gente que entiende que plantear una posición contraria de un lado o de otro le puede generar problemas políticos y por eso no actúan con la responsabilidad tal vez que deberían actuar. Pero todo el que está a favor y en contra de las 3 causales tiene derecho de llamar la atención de las autoridades con el mecanismo que decida, siempre que no violente el orden público. Siempre que no lo violenten el orden público. Entonces, creo que eso de Jesús Castro es una flexibilización de la iglesia. ¿Usted está de acuerdo con sus 3 causales? Perfecto. Debata como está debatiendo, proteste y llame la atención. El que no está de acuerdo también tiene derecho a hacer lo que quiera. Caminata, manifestación, poner campamento en el Congreso si no están en lo que están protestando por las 3 causales en el Congreso, porque eso es democracia. Ahora, el salir ya a la Iglesia Católica con un planteamiento que para mí es salomónico, diciendo, miren, no sigamos presionando, vamos a hacer esto por la vía que debe ser. Porque se sometió un anteproyecto para aprobar la ley de referéndum. Vamos a hacerlo a través de un referéndum. Y la iglesia nunca había hablado de ese tema, de hacer un referéndum para que se decida si se aprueban o no las 3 causales. Nunca lo había hecho. La iglesia ahora ha hecho un planteamiento que constituye personalmente para mí una salida salomónica y ha cedido frente al tema diciendo, mire, si ustedes no quieren llevarse de la iglesia, no cojan presión de la iglesia. Vamos a hacerlo democráticamente a través de un referéndum, acaba de decir la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la mejor salida frente a este tema? Más que la protesta y la presión para que se imponga el criterio de quienes quieren las 3 causales o el criterio de quienes no la quieren. Que quieren que se mantenga penalizado. Porque es presión de ambas partes. Es un debate interesantísimo que demuestra que ciertamente estamos en un país democrático. Y hay que permitirlo a todo el que quiera llamar la atención con un mecanismo de protesta, sin violentar el orden público, que lo haga. O de llamar la atención de las autoridades, de los legisladores, del gobierno, como sea, como lo están haciendo ellas. Y que yo entiendo personalmente que todo aquel que habla de detención porque esté de acuerdo con la vida, que sea provida, yo creo que es una falta de respeto y a la dignidad inclusive de las mujeres que están ahí, que están protestando porque creen en eso. Y si ellas creen en eso, usted tiene que respetar lo que ellas creen. Aunque usted esté en desacuerdo, como yo lo estoy. Hoy, ¿cómo yo puedo decir aquí, miren, esa gente que están, miren a ver, tranque lo que el toque de queda? No, ellas tienen su derecho
como tiene derecho la iglesia de llamar a una caminata para decir, no, nosotros somos pro vida. Y la vida está por encima de todo. Ahora, entiendo que de parte de la iglesia, que ha sido siempre radical con este tema, ha habido una flexibilización del debate. Reitero, cuando plantea, vamos a hacer un referéndum para que el pueblo dominicano mayoritariamente decida y que nuestros constituyentes, que nuestros legisladores, respetando la decisión que toma el pueblo dominicano después de la obtención de los resultados, entonces unánimemente aprueben la posición que salió gananciosa en ese certamen consultivo que habrá de montarse en la República Dominicana para ese tema. Entonces yo creo y llamo a los que están encabezando la protesta por las 3 causales, que también frente a este tema pudieran flexibilizar en el sentido de ser parte de una salida similar a la que ha planteado la iglesia. Que no aparente una imposición por presión, que no aparente esto, que no aparente lo otro. No, vamos a hacer un referéndum. Vamos a hacer un referéndum. En el referéndum yo voto por mi posición. Los que están de acuerdo con otra posición, con una posición adversa a la mía, van a votar también. Los resultados determinarán qué es lo que quiere el pueblo dominicano. Y entonces el constituyente habrá de respetar esa decisión y votar allí sin tener que debatir, sin tener que discutir, sin tener que ser presionado, sin tener que decir, miren, yo no voto porque me tiro en contra de la iglesia, o no voto porque me tiro una masa de mujeres que están de acuerdo con esa posición, que eso es lo que ha mantenido el debate por muchos años y el problema del por qué no se aprueba un código penal, que es evitar para la situación que nosotros tenemos desde el punto de vista delincuencial delictivo en la República Dominicana. Y ese tema lo ha paralizado por muchos años. De manera que yo creo que para mí ha habido una flexibilización de la iglesia. Y así también los que estén de acuerdo con las 3 causales, entiendo que deberían también sumarse a ese llamado. Vamos a hacerlo por la vía del referéndum. Vamos a hacerlo por esa vía, que se apruebe. Ya está sometido el proyecto ante la Cámara de Diputados. Yo lo dije aquí ayer y antes de ayer. Y terminamos el debate ahí mismo. Y ahí nadie sale lesionado políticamente, si es que se quieren algunos legisladores entender que hacer una cosa u otra le lesiona desde el punto de vista político partidario en su demarcación electoral. Y así la República Dominicana termina de una vez y por todas con este debate. E inclusive sería el ensayo primario para que todos los temas que dividan a la sociedad dominicana entonces se han decidido mediante ese mecanismo que está establecido en la Constitución desde el año 2010, pero por la irresponsabilidad política todavía no hemos aprobado la ley para que nosotros podamos tomar decisiones democráticas consultando al pueblo dominicano.